Hola, mi nombre es Yadira Navarro. Actualmente participo en el núcleo académico básico del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, pero esto es futuro, digamos. ¿Cómo empecé? Yo vengo de la Ciudad de México, mis padres se vinieron a vivir acá y entonces los hijos teníamos que venirnos para acá. Estuve un par de años en Ciudad de México y no me dieron permiso de quedarme más tiempo, porque en esa época los hijos tenían que estar donde estaban los papás. Me vine a Puebla, entré a la prepa Benito Juárez. Mi primer contacto con Puebla fue este hermoso edificio, el Carolino, pero era otra cosa. La verdad es que era un mugrero. Me asusté, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Era sucio, bueno, era otra cosa distinta a lo que es ahora. Hice la prepa, había mucha presión, habíamos las niñas fresas, burguesitas, que nos maltrataban, pero fuimos entrando en la dinámica y no nos achicamos. Decidí que quería estudiar economía, pero quería estudiar economía en la UAP. Y entonces aquí aparece la figura familiar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo en la UAP con esos rojos comunistas? Entonces me inscribieron en una universidad privada, pero yo decidí que iba a estudiar en la privada y en la pública. Y así estuve un par de años hasta que por cuestiones de huelga en la universidad terminé la carrera de economía en la UDLA y me tardé mucho en titularme. ¿Por qué? Mis papás me planteaban, ¿por qué vas a estudiar economía? No teníamos antecedentes universitarios. Soy primera generación universitaria en mi familia. Entonces decían, ¿y qué vas a hacer? ¿Te va a servir para algo? En el fondo la idea de la familia era que la niña estudie lo que quiera, total se va a casar, ¿no? Entonces, pues no hubo mucha oposición y me dijeron, sí, pero no te vas a ir allá porque es muy peligroso en la UAP. Me dejaron terminar de estudiar, terminé la carrera, me costó mucho titularme, había mucho miedo a aventarse a decir cosas, miedo a escribir, me puse a hacer muchas otras cosas y regresé a la UAP. Empecé a trabajar, mi primer contacto laboral con la universidad fue en el área administrativa. Curiosamente arranqué la Oficina de Relaciones Internacionales. Era una oficina con 6 personas, fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho. Yo divido las etapas de mi vida como en 3 grandes momentos que tienen que ver con mi vida profesional y con mi vida personal. Al entrar a la universidad, pues me olvidé de la carrera, después me di cuenta que era necesario titularme y a correr a titularse, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque aquí decían, ¿cómo no tienes título? Estás en la universidad y entonces empezaba la carrera de las certificaciones y de los títulos. Lo que me quedaba claro era que sin un papelito, pues no podías ascender y no podías tener otras cosas en estos ambientes. Me titulé un poco más tarde y entré en el ámbito ya de la docencia y de la investigación. Esa es como mi segunda etapa, ¿no? La etapa que yo llamo del aprendizaje. Fue la primera de conocer un espacio que me gustó. Yo salí de la universidad, trabajé en la iniciativa privada y dije, no, esto no es lo mío. Sí trabajé en el ámbito de la economía, en una empresa comercializadora de comercio internacional y me di cuenta que no era lo que me gustaba. Regresé a la universidad, más al ámbito de la educación, al Centro de Estudios Universitarios y allí fue mi contacto con la educación y quedé maravillada. Entonces aprendí mucho más en estos centros, al lado de los que saben, con los investigadores, aprendí haciendo mucho y entonces bien me di cuenta que tenía que volver a estudiar y que tenía que seguir estudiando porque no entiendo, pero es un poco la carrera de los papeles. Y allí lo hice de una manera mucho más libre, porque cuando estudié la licenciatura todo el mundo quería opinar. ¿Por qué no estudias esto? Mejor estudia aquello. Aquí no, aquí fue en un ambiente muy libre, muy rico, porque los investigadores de esa época sugerían temas o te invitaban a colaborar con ellos. Entonces uno picaba una cosa, luego otra y me fui enamorando de ciertos temas. Entonces hay que irse a las montañas a ver qué hay en las escuelas y esta fue la primera decisión de tema y mi pasión por la educación. Allí surgió. Paralelo a esto tenía que estudiar porque, les repito, vivía en este ámbito educativo donde los certificados son importantes. Hice la maestría en calidad de la educación, todo esto atravesado además por un elemento impresionante que sigue vivo, que es el sindicato. Entonces uno se sorprende de ver las redes que tienen, ¿no? Es decir, en estos cursos de verano se ve en las escuelas normales
los tentáculos del sindicato y la forma de organización. Al final uno aprende que en todo ambiente, en toda organización hay formas de interacción y que o las aprendes o no sobrevives. Escribí después en el doctorado en educación un proyecto padrísimo que hizo el CONACYT, que era un proyecto interinstitucional. El doctorado estaba en Aguascalientes, pero participaban 17 universidades del país. Y entonces estaban los gurús, la crema innata de la educación, recibiéndonos con proyectos. Allí tuve la oportunidad de trabajar con la doctora María Di Barrola, y ella marcó un punto, ella marcó mucho en mi trayectoria. Es una persona muy rígida en el sentido académico, pero muy humana, es muy maternal. Era de las que me decía, te vienes a mi casa, nos sentamos, comemos. Trabajé así mi tesis y me decía, no entiendo absolutamente nada de lo que escribiste, me lo tachaba y me lo regresaba. Yo me regresaba en el autobús a Puebla y decía, ¿por qué no entiende? ¿Qué hice? Ya después con tiempo lo leía y decía, no, pues sí, qué bárbara, ¿cómo escribí esto? Pero ella fue muy maternal, es lo que después aprendí que es el tutor guía. Con ella terminé, ella me asesoró en el doctorado, fue una experiencia muy fuerte en el sentido de las exigencias. Una de las experiencias que recuerdo ahora con alguna sonrisa, pero en el pasado la sufrí mucho, fue que el proceso para ingresar al doctorado fue tortuoso, fue difícil, había muchos candidatos y bueno, uno se siente muy feliz porque pasó 1, 2 y 3 pruebas. Pero llegó la entrevista, ya la entrevista era como el último pasito y uno se encontraba con personajes importantes que había leído, entonces llegabas pues sudando, temblorosa y te sorprendían las cosas que te decían, ¿no? O sea, hubo un profesor que decía, aquí los tenemos que enseñar a ser humildes. Entonces, te voy a avisar, te van a maltratar académicamente y es para que crezcas. Y yo decía, ¿qué significa eso? Hasta que me tocó que me dieran un maltrato académico. Estaba con una compañera, nos revisábamos mutuamente, presenta su avance y su asesor le dice, esto está muy bien escrito, yo dudo que tú lo hayas hecho. Todos nos miramos como diciendo, ¿qué le pasa? Yo decía, ahí están los fregadazos, pero ¿dónde está la parte más afectuosa? Llegó su asesora y dijo, no, aquí yo también participé, hice esto, hice aquello. Lo mismo me pasó a mí. Llegué, presenté mi proyecto y se levanta, no entiendo absolutamente nada, no tienes claro, y uno suda frío. Y entonces mi asesora, igual que con mi compañera Luz, levantó la mano y dijo, hicimos esto. Y eso fue muy gratificante, porque entonces estaba el apoyo de las personas, de los asesores o las asesoras, en este caso eran 2 mujeres que de manera particular son más maternales y más afectuosas. Esa era la parte que yo descubrí que era muy importante en la formación, es decir, si hay rigor, no tiene por qué haber maltrato, si hay rigor, pero hay un acompañamiento cálido. Ese fue todo mi proceso que yo llamo mi segunda etapa, fue mi proceso de aprendizaje. Aprendí mucho, leí mucho, aprendí, no sabía por dónde me iba a ir, qué iba a definir. Estando en la universidad había muchos movimientos, quizás los que son de mi generación saben que de repente estás en un área y te mandan a otra y no entiendes. Fui a dar al área de tecnología educativa y ya tenía el doctorado en educación y pensé, yo no sé nada de tecnología educativa y tengo que estudiar. Aprendí por la libre, la autogestión, fui más autodidacta y me encantó la parte de la tecnología educativa. Mi tercer momento en la universidad es ese, es el que ahora estoy disfrutando mucho y me he reconciliado mucho con la universidad por ello, porque empecé a tener la posibilidad de contactar y de trabajar con gente afuera de la universidad. O sea, la colaboración realmente te marca. Empecé a trabajar con personas que hacían tecnología educativa, armamos juntos el doctorado en sistemas y ambientes educativos, es el primer doctorado interinstitucional de la universidad y éramos 3 universidades, somos 3 universidades, hemos invitado a una cuarta que es la Humboldt International University y allí aprendí lo que era colaboración, es decir, entre 3 armamos el proyecto, lo presentamos en el CONACYT, nos apoyábamos mucho y ese fue como mi punto de arranque profesional más importante. Pude empezar a escribir, a publicar, tuve la posibilidad ya entonces de presentarme con muchos más recursos al sistema nacional, ingresé y entonces aprendí el trabajo colaborativo. De allí soy y entonces me di cuenta que había 2 cosas importantes que quería yo hacer en el doctorado, que es un poco
la esencia del doctorado. Por un lado, el trabajo colaborativo, el rigor, pero el acompañamiento. Y empezamos a invitar a colegas de diferentes áreas de la universidad, ¿no? Todo el mundo decía, a ver, tú eres economista, luego estudiaste educación, estás haciendo, hice trabajo sobre evaluación docente, sobre el acceso de las niñas a la educación secundaria, o sea, esta parte de el acceso y la equidad en la educación, y de repente me voy a tecnología educativa. Pero en tecnología educativa tenía como las herramientas, armamos el doctorado, invitamos a profesores del área de computación, de físico-matemáticas, de sociología, de ciencias políticas, y construimos todos, y ahí es la parte donde yo disfruto mucho, de manera muy acompañada y colaborativa, construimos un programa de doctorado del cual nos sentimos muy orgullosos, y es en donde hemos podido producir cosas sensacionales. Tenemos la segunda generación del programa. En la primera generación trabajamos con 9 estudiantes, una de ellas ya entró al sistema porque ha tenido un acompañamiento muy cálido, con calidad, con mucha exigencia, pero cálido. Entonces hemos construido, tenemos proyectos colaborativos, hacemos investigación entre todos. Esta parte que creo que es la más rica de la investigación y de la docencia. Habrá quien dice, yo escribo solo. Para nosotros, no. Nosotros tenemos un sistema de trabajo muy padre donde nos sentamos, ponemos el tema, lo discutimos y distribuimos un esquema. Sobre qué vamos a trabajar, nos vamos, regresamos, nos comunicamos y vamos construyendo. Y esa parte es como la esencia del doctorado y es la parte con la que yo estoy más satisfecha, porque al final de cuentas la universidad sí me ha permitido hacer ese trabajo, sí me ha permitido trabajar con gente de otras áreas. Actualmente estoy trabajando en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Se abrió el área de posgrados en línea, que son más bien posgrados multimodales, y ahora lo que vamos a hacer es que con esa experiencia del doctorado, con ese trabajo colaborativo, vamos a empezar a armar la oferta de posgrados en línea. Ya tenemos uno que se creó hace un par de años, pero lo que sigue es esto. Originalmente me asusté porque dije, tenemos tantos recursos, pero es cuestión de voltear y ver cuántos programas hay, cuántas personas trabajando el tema, pero esto es más allá de la UAP. Nosotros tenemos ya contactos suficientes, hemos colaborado con otras instituciones y entonces esto se va haciendo más fácil, porque no es nada más la riqueza institucional, sino la posibilidad de trabajar con personas de muchas otras áreas. Mira, en el caso de economía, que fue la que más trabajo me costó, me fui por la parte teórica sobre desigualdad del ingreso. Y empecé a leer a los teóricos de esos momentos, o sea, los teóricos de los 70s y de los 80s, y te daban datos que solo te asustaban. Y me costaba mucho escribir. Después decidí que tenía que leer a los nacionales. Dije, sí, lo puedo ver, pero además lo puedo explicar con datos propios, ¿no? No con datos sobre la Segunda Guerra y el desarrollo internacional. Esa fue la primera parte donde me di cuenta que el tema de la desigualdad en este país era fundamental. Como no había desarrollado tantas habilidades en esta parte, cuando identifico o me encuentro con la parte de la educación, confirmo muchas de las tesis que había leído. Uno de los mecanismos para impulsar la igualdad es la educación. Entonces, esa es una manera como natural de llegar a la educación. Trabajé la parte que se llama calidad de la educación porque en los 90s era lo que estaba de moda, evaluar los programas educativos, y yo quería entrar a grupos de investigación donde se hicieran esas cosas. Empecé a ver estos sistemas que ahora detesto, estos sistemas de evaluación que en ese momento me parecían muy cuadrados pero relativamente fáciles, y eso también me marcó. Yo dije, la evaluación no tiene por qué ser un proceso tortuoso. Cuando trabajé la tesis del doctorado era con las escuelas normales, y ahí descubrí un mundo nuevo, o sea, las normales, el sindicato, la política educativa, la SEP, o sea, todo el mundo le mete mano a la educación y se la mete de todas formas, ¿no? Entonces dije, la realidad del país es esta, con sus desigualdades, con su corrupción, con una educación desigual, con unos mecanismos para ingresar bien tortuosos. Entonces me quedé muy atorada en esa parte porque decía, ¿qué más puedo decir, no? O qué cosas hacen falta investigar. La parte sindical ha estado más o menos trabajada, la parte de
normales también. Entonces me fui a los salones y en los salones dije, ¿qué pasa en un salón de una escuela en la sierra y una escuela privada urbana? Y entonces me di cuenta que al final lo que sucede y lo importante es lo que pasa en el aula. O sea, hay profesores en escuelas muy pobres que hacen maravillas y que logran aprendizajes significativos. Y hay profesores en espacios muy ricos en el sentido de los estudiantes, de la infraestructura, que se pueden esforzar poco o nada, que de todas maneras los alumnos van a adquirir o van a aprender, porque traen un contexto y un capital social y familiar muy rico. Entonces, la educación al final no estaba siendo el elemento que pudiera apoyar o mejorar o reducir la desigualdad. Simplemente estaba siguiendo el mismo camino y marcaba la desigualdad. Entonces, no era desde la política educativa como la había visto en esa época que se iba a resolver el problema de desigualdad. Sí me quedé muy desilusionada y otra de las rutas en donde yo encontré un espacio de mucho trabajo fue el acceso de las niñas a la educación. Decía, bueno, la desigualdad aquí está en todos lados, de todas partes, me tengo que agarrar de algo. Y empecé a trabajar con gente de la Ibero, hicimos un proyecto muy padre sobre acceso a la educación secundaria. Conocí municipios lejanos y rarísimos en el sentido de lo que pasaba en esos municipios en la educación. Tenían la escuela primaria y la secundaria una al lado del otro y a pesar de eso no dejaban a las niñas ir a la secundaria. Entonces el trabajo que hicimos fue entrar a las escuelas, ver el potencial de las niñas, hablar con la familia, hablar con los presidentes municipales y entonces nos dimos cuenta que el trabajo de política pública se tiene que hacer desde abajo, porque manejan un discurso muy interesante y se lo aprenden de memoria. Y dije, ay, la segunda farsa, ¿no? Te lo dicen, pero mejor que si lo estuvieran leyendo, pero no lo ejecutan. Entonces, en las aulas con las niñas lo que hicimos fue un ejercicio de tú qué quieres hacer cuando seas grande y ellas te decían, me gustaría hacer esto, pero ya sé que no lo voy a hacer porque mis papás no me van a dejar estudiar la secundaria. Y entonces recorríamos los espacios y decíamos, ¿qué tan lejos está la escuela? O sea, ¿qué tan caro puede ser que esta niña que va a terminar con excelentes calificaciones la primaria se pueda ir a la secundaria? Una calle había de distancia. Y hablábamos con los papás y los papás decían, no, mejor que estudie el niño. Pero el niño era el que iba a migrar porque eran zonas de migración, de alta migración. Entonces las señoras decían, es mejor que estudie la niña porque él se va a ir y ella se va a quedar. El proyecto que nosotros hicimos, ese lo hicimos con apoyo del CONACYT, fue hacer campañas con las mamás. Y fue muy interesante porque sí pudimos ver los datos en 2 generaciones de más niñas ingresando a la secundaria. Allí nos dimos cuenta que los efectos son chiquitos, o sea, se avanza de a pasitos. Ese tema me gustó mucho, pero ya más por cuestiones laborales, más de la universidad, me dediqué a la parte de la tecnología educativa. Y ahora descubro que la tecnología educativa te permite llegar a donde quieras y es un recurso muy barato con el cual podemos llegar a muchos más lugares y yo creo que a futuro podemos crear mecanismos de mayor equidad o mayor acceso a la educación con esta parte tecnológica. Fíjate que ahora a la distancia veo que están concatenadas. Cuando yo las estaba haciendo decía, no cabe duda que estoy dando saltos para donde me lleva el viento. Ahora a la distancia digo, claro, lo que aprendí cuando estuve escribiendo la tesis de economía me fue muy útil para hacer análisis, ¿no? Es decir, cuando yo quería ver cuáles eran las desigualdades en mercados de trabajo cuando sales de la universidad, pues esas herramientas me estaban sirviendo. Entonces, esta etapa de la economía a la educación como un elemento que puede promover o no la equidad, que puede darte herramientas para el mercado de trabajo, sí se habían juntado. La parte que no lograba a la distancia como concatenar, como me mencionas, era, bueno, y la segunda parte que era la educación superior, entonces tenía que entrar a un nuevo terreno. Y estaba descubriendo la educación superior, pero no como la viví yo, sino con la información de entrar a las aulas distintas de distintas instituciones. Porque a veces yo creo que cuando hacemos investigación tenemos ese sesgo. Ay, porque a mí me pasó esto, seguramente eso sigue sucediendo.
Y cuando vas a otros lugares dices, no, mi reina, las cosas son bien diferentes, ¿no? Tú viviste una situación privilegiada, que nada tiene que ver cuando vas a otros lugares, ¿no? Es decir, las condiciones de trabajo de los docentes, las condiciones para estudiar de los estudiantes son distintas y son muy desiguales y no hay esos apoyos. Entonces, al final, por intereses más de me gustó la tecnología para aplicarla en el aula, pensé, ya me desligué de lo que venía haciendo. Y por muchos años me sentí de esa manera, es decir, ahora estoy haciendo cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que sí me ha servido? Es la visión social, es decir, cómo hacemos para identificar que no haya tales desigualdades. En cada investigación que hacemos como grupo, vemos siempre las diferencias por origen social, por género, por disciplina. Ahora que estamos viendo el uso de la tecnología para diferentes ámbitos, empezamos con el uso de la tecnología en la docencia, pero empezamos a ver el uso de la tecnología en la investigación y en la gestión, ¿no? Las universidades hacen esas tres cosas. Bueno, nos sorprendía mucho que hay disciplinas que son apáticas y ajenas a la tecnología. Y hay disciplinas que de manera natural requieren de la tecnología para desarrollar conocimiento. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, tanto desde los posgrados en línea como del doctorado, es ¿por qué no creamos una serie de recursos que sean muy sencillos para que desde todos lados hagamos la alfabetización digital? Que uses la tecnología para todos tus ámbitos, porque pues es el pan de cada día, ¿no? La necesitas para hacer una transacción bancaria, la necesitas para comunicarte. ¿Cómo le hacemos llegar a los docentes y luego que los docentes las usen? Porque uno de los dilemas que tenemos es, ya no hay que enseñarles a los chicos la tecnología, sino hay que enseñarles a potenciar la tecnología. Pero a los profesores, que son generaciones distintas, hay que mostrarles las bondades de usar tecnología para hacer investigación, para hacer gestión y para el aula, que es ahora en lo que estamos trabajando. Bueno, a futuro yo espero que podamos crear un buen número de programas en línea, pero programas en línea de calidad, porque programas en línea hay un montón. Y sí queremos marcar la diferencia de qué tipo de disciplinas vamos a trabajar en los posgrados en línea con esta lógica, ¿no? Con esta lógica de yo sí creo en los profesores, yo me doy cuenta que es un potencial impresionante. Alguna vez escuché a alguien que decía, los profesores ya están viejos y los profesores no saben usar tecnología. Falso. Depende del interés y del uso que ellos son mucho más selectivos. Si no hay una aplicación directa, entonces la tecnología no les hace sentido. Entonces, lo que hay a futuro es este proyecto de desarrollar por lo menos 3 posgrados en línea y seguir trabajando en cómo hacer más fácil una alfabetización digital y el uso de la tecnología para todos. Yo quisiera decirles a los jóvenes que nos escuchan que la tecnología es un tema fascinante, hay que aprovecharlo, no hay que dejar que la tecnología te amarre, te coma. Tener tecnología, tener acceso al internet es muy padre, pero hay que potenciar esto, hay que ser selectivos con la tecnología. En el caso del trabajo que hacemos en el doctorado, queremos saber cómo, para qué usan la tecnología y proponerles formas más eficientes de usar la tecnología o descubrir formas más eficientes de usar la tecnología. Eso es lo que diría a los que nos están escuchando. Mi nombre es Yadira Navarro. Estoy muy contenta de haber estado en esta charla porque me permitió de contar cosas que tenía guardadas. Me ponía un poco nerviosa decir qué he hecho en la vida, pero sale de manera natural y al final me hizo hacer una reflexión sobre estos 3 momentos de mi vida y algo que, gracias por la pregunta, es ¿qué sigue, no? A veces hacemos en el papel proyectos de corto plazo, pero creo que lo que me llevo como aprendizaje de esta sesión, de esta entrevista es, tengo que plantear de manera a más largo alcance qué sigue, y creo que siguen muchos proyectos.